Capítulo único. La suave brisa acariciando su fino rostro y el césped en el cual yacía su cuerpo le picaba. Su cabello cubrió sus ojos y su pecho subía y bajaba debido a su suave y tranquila respiración, el sonido de las hojas de los árboles llenaban sus oídos. Abrió lentamente los ojos y la luz los llenó, el cálido sol inundó su sentido y la hizo suspirar, la belleza de la vida era única. No había nada que apreciara más que la vida, era tan corta pero tan hermosa que se disfrutaba de una manera sin igual. Las cosas increíbles y las cosas simples de la vida la hacían tan cálida para ella. Tenía muchos recuerdos bellos y muchos otros que no, pero eso no era impedimento para ella. Las cosas malas las hacía a un lado porque no quería vivir en un martirio constante y prefería sonreír a pesar de que la situación no fuera bien. Esa era su forma de pensar y de vivir, la forma en la que había decidido pasar su existencia. Durará lo que durará, no importaba cuánto, por poco que fuera o mucho tiempo, estaba segura de que había disfrutado su tiempo, así que, cuando llegara el día, podría irse en paz y nada le preocuparía. Deberíamos volver. Dijeron a su lado, ella asintió suavemente, dos grandes brazos pasaron debajo de sus piernas y su espalda y le levantaron del verde césped. Tal vez habían algunas limitaciones, pero ella era feliz, además, no estaba sola. Sintió sus párpados pesados, había pasado el día observando el bosque por la ventana de su habitación, el canto de los pájaros era tan tranquilizador que la hacía cerrar los ojos y tararear su ritmo. Miró la mesa de noche junto a su cama, una lámpara encendida irradiaba una tenue luz sobre el cuarto. La ventana entreabierta dejaba entrar un aire fresco y su cálida sabana cubría su cuerpo. Dejó salir un suspiro de melancolía, hubiera querido estar fuera más tiempo, pero lamentablemente no podía, el aire fresco podría llegar a afectarle, un impedimento. Escuchó pasos acercarse, cerró los ojos y no pudo ocultar la pequeña sonrisa que se asomó por su rostro. La puerta se abrió y sintió una mirada sobre ella, unos segundos después la puerta se cerró y abrió los ojos. Todavía no quería dormir, pero su cuerpo no sentía lo mismo, tal vez debería pensar en cosas aburridas y así dormiría con más facilidad. Empezó a contar gatos, llegó a los 100 y no pasó nada. La puerta volvió a abrirse tomándola por sorpresa, su mirada chocó con la de él, se vieron durando 10 largos segundos y lo vio negar con la cabeza en desaprobación, ella le sonrió y lo vio acercarse con una manta más gruesa. Negó con la cabeza pero de igual forma fue cubierta con ella. Hace frío, deberías dormir, mañana podrás estar afuera más tiempo. Le dijo él, eso la entusiasmó y su poco sueño se esfumó, tarareó feliz y lo escuchó suspirar. Cerró los ojos y dio una linda sonrisa, una cálida mano se posó en su frente, se inclinó al tacto, era algo fuera de lo normal, no había contacto así entre ellos, no de esa forma. La mano se retiró y ella abrió sus ojos, él esquivaba su mirada, notó que observaba algo por la ventana de su habitación, su mirada imperturbable como la mayoría del tiempo. Había pensado que tal vez era su única expresión esa, pero eso era imposible, las personas no podían tener solo una expresión. Él se acercó a la ventana y su ceño se frunció, notó que chasqueó la lengua y le pareció curioso, se acercó a ella una vez más y se aseguró de que las sábanas la cubrieran completamente y salió de la habitación más rápido de lo normal. El sonido de la noche la ayudó a escuchar que él salía de la casa, eso era extraño, no salía si no fuera con ella, o fuera algo tan importante que tuviera que hacerlo. Todo el lugar seguía lleno de silencio, habían pasado 3 horas y él todavía no volvía, era ya de madrugada, se había empezado a preocupar, la velocidad del palpitar de su corazón aumentó debido a la ansiedad de saber qué había pasado. Conforme pasaba más tiempo, su ansiedad de saber qué había pasado se convirtió en miedo, estaba sola, todo estaba en silencio, la oscuridad empezó a inquietarla y los sonidos nocturnos la perturbaban. Su respiración era agitada y estaba empezando a hiperventilar. Su vista se nubló y de nuevo intentó pronunciar algo pero fue imposible. Cerró los ojos y los abrió rápidamente cuando escuchó la puerta de la casa abrirse y pasos apresurados hacia ella, la puerta de su habitación se abrió con fuerza y él entró arrodillándose al lado de la cama tomando su mano entre las suyas. Lo siento Gabriel, lo siento. Él se disculpó, ella lo miró y las lágrimas contenidas bajaron por sus mejillas. Por favor, no llores, ya estoy aquí, siento haberme ido por tanto tiempo. Suplicó acariciando su cabeza, ella sintió la calidez de su mano, la tranquilizó más y dio un largo suspiro.
Se giró evitando su mirada, él se puso de pie y tomó asiento en el borde de la cama. No dijo nada por unos minutos, Gabriel lo miró, sus miradas chocaron, él cerró los ojos y pasó con suavidad su mano por la mejilla de ella. Se acercaron, tuve que alejarlos, no pensé que fuera a durar tanto, lo siento. Otra disculpa. Ella negó con la cabeza y él la entendió, siempre era así. El silencio volvió a llenar la habitación, no se sintió la soledad de antes, ella lo necesitaba más de lo que pensaba pero él no parecía molestarle, nunca se quejó y ella se sentía mal por eso. Tan mal que la hizo llorar de nuevo, como todas las veces que recordaba que era una carga, cuando olvidaba lo feliz que era. ¿Quieres ir al patio? Él le preguntó, ella asintió casi como una niña emocionada olvidando su tristeza. Hacía frío, pero no importaba, no estaba sola, tenía dos mantas cubriendo su cuerpo, a su lado está él, mirando a la nada, parecía perdido y no había hablado desde que salieron, no había dicho nada más que las disculpas en su habitación. Ella solo lo observaba, trataba de imaginar qué pasaba por su cabeza pero le era imposible, nunca había podido saberlo a menos que él se lo dijera. Era complicado, no podían comunicarse bien pero a su vez se entendían a la perfección, tal vez más una que la otra pero como fuera funcionaba. Cerró sus ojos y dio una profunda respiración, soltó el aire y cuando abrió sus ojos él la miraba, ella le sonrió y miró a su lado, él asintió y movió su silla al lado de ella y pasó una mano alrededor de su cuerpo. Se sintió cálido y le gustó, él no se acercaba más de lo necesario a pesar de que había pasado tanto tiempo aquí, era ciertamente extraño como no había cambiado después de tanto tiempo, no había visto algo diferente en él, tal vez un poco de demostración de emociones aquí y allá pero nada más. En el fondo todavía guardaba la esperanza de que algún día le mostrara algo más que miradas de comprensión y pequeñas sonrisas. Giró su rostro y lo miró detalladamente, tan serio como siempre, al principio fue algo aterrador pero eso se fue con el tiempo. De pronto, los dos miraron un punto en específico, sus miradas inundadas por la sorpresa, su corazón se aceleró y él se apresuró a tomar su mano, la levantó con suavidad y ella sonrió en grande. Lo había hecho, por fin lo había logrado. Por fin había logrado mover otra parte de su cuerpo, había levantado su mano, por poco que fuera era un gran logro, sus dedos flexionados sostuvieron la mano de él con una pequeña cantidad de fuerza, casi nada. Gabriel. Él susurró mirando su mano con leve impresión. Lo lograste, por fin lo lograste. Él dijo mirándola con emoción y en ese momento ella supo que después de todo él sí tenía más emociones. Sabía desde el día en que lo conoció que él podía dar grandes sonrisas, como ya hace tiempo había tenido esa esperanza. Ese recuerdo, el recuerdo del día en que lo conoció, hace tanto que lo conoció, eran años, no recordaba si 3 o 4, tal vez más, ella los contaba desde que había despertado, así que desconocía cuántos eran en verdad. Y así, su mente la llevó a ese día, el día en que él había prometido cuidar de ella. Tenía sed, había dejado de sentir dolor y sinceramente no podía sentir nada más que la sequedad de su garganta, le picaba y no podía abrir sus ojos. No entendía bien qué había pasado, estaba sentada al borde de un río y alguien apareció, lanzó una bola de energía y ella perdió el sentido. Ya no podía escuchar el agua del río, sus manos, sus piernas, su cuerpo, no sentía nada, minutos antes había sentido un dolor inexplicable pero se fue tan rápido como llegó. Sin poder moverse, sentía como su vida se escapaba, sentía que perdía el conocimiento poco a poco, por un momento se sintió melancólica, iba a morir sin saber por qué. Sus pensamientos se fueron desvaneciendo y sus respiraciones se hacían más lentas al pasar los segundos, sus latidos perdían fuerza y aceptó la muerte, lo único que quería era saber quién, por qué había hecho esto. Dejó de escuchar, todo se volvió negro y lo supo, ya había muerto. Tenía sed, sus ojos estaban secos y le dolía el cuello, estaba sobre algo suave, sentía frío, pero, su cuerpo no respondía, no podía mover sus manos, sus piernas tampoco respondían, el miedo la llenó y quiso gritar pero no pudo, su voz no salió. Su respiración aumentó de ritmo y su corazón se aceleró, comenzó a sudar y a dejarse llevar por el pánico. El sonido de una puerta la hizo voltearse, había alguien ahí, no sabía quién era, se veía concentrado observándola atentamente. Se acercó a ella y se sintió más nerviosa, él se inclinó y con suavidad la sentó en la cama, dejando su espalda apoyada en el respaldar de la cama donde estaba.
Al lado de la cama había un vaso de agua, él lo tomó y lo acercó a su boca. Su instinto la hizo abrir su boca y él inclinó el objeto de vidrio dejando pasar el líquido por su garganta. Ella lo tomó con rapidez y pronto se arrepintió cuando sintió que quemaba, tragó fuertemente y siguió bebiendo el líquido, sentía que su seca garganta mejoraba pero había una sensación de malestar que la llenaba. Así está bien. Él pronunció y ella lo miró con dificultad, recién había notado que su mirada era borrosa, apenas podía distinguir formas. Volvió a intentar pronunciar algo pero no pudo, él pareció notarlo y negó con la cabeza. Parece que no podrás hablar, tu cuerpo no está en las mejores condiciones, tomará tiempo, pero supongo que estarás bien, puedes estar tranquila. Ella lo escuchó con atención, lo miraba con duda y temor, nunca lo había visto y su mirada le daba escalofríos. Sin decir nada más, él se levantó y dejó la habitación dejándola sola, miró a su alrededor y la notó vacía. Hizo un nuevo intento de mover su cuerpo pero no fue posible, quería llorar, se sentía tan mal que su cabeza empezó a doler, con eso se preguntó si la única parte de su cuerpo sin afectar era su cabeza y parte de su cuello, su rostro se sentía algo entumido pero nada más. Miró hacia abajo observando con detenimiento sus manos, estaban pálidas, habían perdido color y eso la hizo preguntarse cuánto tiempo estuvo inconsciente, no podía estimar cuánto, solo tenía que preguntarle a ese hombre extraño. Eso sí pudiera hablar. Todo esto se le hacía tan frustrante que sentía que le dolía la cabeza de solo tratar de encontrar una respuesta a las muchas preguntas que tenía. Habían pasado 5 días. La rutina de esos días era despertar y esperar a que ese hombre entrara a la habitación y la llevara al piso de abajo. Comenzaba el día de una manera tan vergonzosa que sentía ganas de morir. Bañarse no era su actividad favorita, más que todo porque no lo hacía ella misma. Comer era molesto, todo consistía en cosas blandas casi líquidas, apenas si podía abrir la boca y no podía masticar, por suerte podía hacer un gran esfuerzo en tragar. A veces, permanecía sentada en el jardín de la casa recibiendo sol y los sonidos de la naturaleza, eso la relajaba y desviaba sus preocupaciones. El hombre todavía no había hablado, solo el día en que despertó pero después de ahí no había dicho ni una sola palabra, era extraño, la ayudaba en lo necesario y luego se iba a una habitación de donde no salía a no ser que para moverla de un sitio a otro. 3 meses habían pasado y se había acostumbrado mejor a sus circunstancias. No fue fácil pero no era imposible, todavía tenía muchas preguntas pero no serían contestadas en un buen tiempo. El hombre de cabello negro seguía siendo igual que siempre, a veces salía y volvía hasta en la tarde dejándola en la sala de estar, era aburrido pero era mejor que permanecer acostada en su cama. Todo era tan irreal, vivir sin poder mover su cuerpo, sin poder hablar y vivir con un sujeto que no conocía pero aparentemente quería ayudarla, eso le daba cierta confianza en él, aunque todavía se avergonzaba cuando era la hora del baño. Hoy, él se había ido temprano, sorpresivamente había hablado, le había dicho, no tardaré. Fue impactante para ella, 2 palabras después de 3 meses, aunque claramente ella no respondió, él solo salió de su habitación y lo escuchó salir de la casa. De eso ya habían pasado 4 horas, no sabía exactamente cuánto tiempo se significaba un no tardaré, pero solo le quedaba esperar sentada en el sofá de la sala de estar. Había una televisión nueva, suponía que era para ella dado que antes no había y hace poco él la compró y acostumbraba a dejar la parte del día viendo televisión. Ciertamente era entretenido, le gustaba ver los canales de comedia, podía sonreír así que podía disfrutarlos casi a gusto y ahora era uno de sus pasatiempos. Escuchó la puerta abrirse y giró su cabeza con algo de dificultad, lo vio entrar y sus miradas chocaron. Se veía agitado, su mirada estaba inyectada en furia y sinceramente tuvo miedo, apartó la mirada y lo escuchó entrar a su habitación, cerrando la puerta con algo de fuerza. Ahora estaba nerviosa, lo que fuera que había pasado no tenía forma de saberlo y no sabía cómo se comportaría él con ella en ese estado, sumándole que no podía moverse. Era agobiante pero no había opción, esta era su nueva vida y tenía que ser positiva. 1 año y 5 meses más habían pasado. El tiempo había pasado bastante rápido, ya se había acoplado a su nueva vida por completo, tenía dificultades pero ahora podía decir que era feliz, había pasado de todo, el hombre que vivía con ella hablaba más y por fin la llevaba al bosque, era tan emocionante para ella poder ver a los animales y ver el agua correr del río.
El aire que chocaba en su rostro era agradable, aunque había una pequeña cosa que la incomodaba, y eso era la mirada del hombre en ella, la movía en sus brazos y cuando la dejaba recargada en algún lugar no se despegaba de ella, siempre estaba recargada en un árbol o una roca así que no se caería fácilmente por lo que no entendía porque no se separaba de su lado ni aunque fuera un segundo. En fin, sus días habían mejorado, su actitud se había vuelto más positiva y sonreía con más frecuencia, ya no sentía el agobio del pasado y se sentía descansada. Otro cambio fue el hombre a su lado ahora mismo, ya pronunciaba más de 3 palabras, decía buenos días y buenas noches, también le decía a dónde iba los días que salía de casa. Ella seguía sin poder hablar pero al parecer se lograban entender de esa forma, él solo la veía a los ojos y ella asentía para confirmar, era una extraña forma de comunicarse pero suponía que el hecho de que ninguno de los dos se comunicaba por palabras la mayor parte del tiempo y habían desarrollado una forma extraña de comunicarse con solo verse a los ojos. Eso, o él podía leer su mente y viceversa. El canto de los pájaros era hermoso para ella, era una de las cosas que siempre le gustó, comer frutas también. Se preguntó cuánto tiempo faltaba para que pudiera volver a mover su cuerpo, a veces era un poco desesperante pero se tranquilizaba pensando que no había nada que pudiera hacer ahora más que esperar. Miró al hombre y tenía los ojos cerrados, parecía descansar, se preguntó qué hacía cuando salía de casa, nunca le dijo qué. Él abrió los ojos y sus miradas chocaron, ella sonrió y él solo volteó su rostro, suspiró mentalmente, eran tan distante y cercano a la vez, confuso pero ella no podía hacer nada al respecto así que lo dejaba ser. Miró el río frente a ellos, le hubiera gustado entrar a nadar todo el día, cuando su cuerpo funcionara de nuevo, definitivamente sería lo primero que haría. Había tantas cosas que iba a hacer y definitivamente iba a arrastrar a este hombre con ella, la había cuidado sin conocerla, así que de alguna forma se lo tenía que pagar, a no ser de que tuviera extrañas ideas con ella y no fuera lo que ella pensaba. De todas formas, ahora eso no era lo que le preocupaba, su preocupación era saber por qué rayos él la sostenía en sus brazos caminando de vuelta a la casa. Ella no quería volver todavía, quería quedarse en el bosque más tiempo, si se podía hasta el anochecer. Lo miró y frunció el ceño esperando a que él notara su disconformidad pero eso no pasó, él simplemente la ignoró todo el camino a casa. Cuando llegaron la dejó en el sofá y entró a su habitación sin decirle nada lo que aumentó su mal humor. Durante casi 10 minutos mantuvo su ceño fruncido esperando a que él saliera y la viera. Pero eso no pasó, él no salió de su habitación y ella se cansó de estar enojada, cerró los ojos y tomó una profunda respiración para terminar de tranquilizarse. 4 meses más pasaron. Ya hace 2 años que vivía con este hombre y todavía no sabía su nombre, pensó en miles de nombres pero de todos eso ninguno encajaba con él. Además, si él no se lo decía tal vez era por algo y nunca lo sabría o al menos hasta que pudiera hablar y preguntarle ella misma. Hoy, él había salido temprano diciéndole que iba hacia la cima de la montaña, no le dijo el por qué pero ella tampoco quería saberlo, no le interesaba nada de él desde hace una semana cuando se olvidó bajarla de su habitación. Se había sentido tan sola que había llorado durante 1 hora. Cuando él entró se disculpó tanto que verlo por primera vez arrepentido la hizo llorar de nuevo, él pasó 30 minutos disculpándose y diciéndole que todo estaba bien. Ella lo sabía pero sus emociones decían otra cosa, por eso se sintió culpable al obligarlo a abrazarla. Pero, si era sincera, le gustó, era la primera vez que lo hacía y probablemente la última, ella lo había aprendido, después de la muestra de algo más que compromiso, él simplemente se volvía distante. Así que iba a disfrutar esto el tiempo que durará porque no importaba qué pasara con ella, había aprendido que no estaba sola, que había alguien que la acompañaría sin siquiera conocerla, y ella sabía que estaría con él sin siquiera conocerlo. Había algo que los mantenía así, él podría simplemente dejarla y ella podría negarse y mostrarse negativa a sus ayuda, pero no lo hacían, porque algo en el fondo no se los permitía, algo que había crecido durante todo este tiempo y que parecía no querer irse, así que no lo habían hecho y no lo harían. Tampoco era que pensaran en eso, simplemente lo dejaban ser y pasaban sus días lo más normal dentro de lo que cabía, solo había pasado y ya.
Volviendo al presente, las lágrimas siguieron su rumbo, las manos grandes y ásperas seguían envolviendo la suya y su felicidad no podía ser más. Él con su otra mano limpió las lágrimas que deslizaban su rostro y la abrazó suavemente, sintió que la esperanza aumentaba y que el día en que pudiera moverse iba a volver. Gracias por todo. Ella susurró cerrando los ojos disfrutando del abrazo. Lo escuchó suspirar y supo que esa era su forma de expresar que todo estaba bien. ¿Sabes? Tal vez deberías hablar más seguido, ya puedes hacerlo después de todo. Él bromeó y ella se vio sorprendida más todavía, él había hecho una broma. Ella se rió suavemente, era verdad, podía hablar aunque fuera en un tono bajo pero no había necesidad en hacerlo, no necesitaba su voz para comunicarse con él pero tal vez debería hablar más seguido, de lo contrario su voz podría irse de nuevo y eso sería triste. Puedes flexionar tus dedos, es un avance, ya puedes comer perfectamente, mover tu cuello y usar tu voz. Él indicó separándose de ella y soltando su mano de forma delicada colocándola sobre su regazo. Lo sé. Ella respondió mirando su mano con una pequeña sonrisa de satisfacción. Cada vez están más cerca, la barrera ya no es suficiente para mantenerlos lejos. Él dijo con seriedad causando lo mismo en Gabriel. Ella sabía quiénes eran ahora, los había visto una vez, había escuchado de ellos muchas otras. Él había hecho un gran esfuerzo en hacer una barrera de energía para mantener a esos monstruos alejados pero no fue suficiente. Una vez, él había dicho algo sobre tener todo su poder, al parecer, alguien llamado Dios de la Destrucción lo había castigado despojándolo del 98% de sus poderes y dándole 1000 años de vida. Ella no había preguntado algo al respecto, él solo lo dijo y a ella le costó creerlo. Según recordaba lo dicho por él, dicho castigo le fue dado por retar a una deidad a un combate y perder. Él no había profundizado en el tema y ella no tenía la intención de obligarlo así que solo quedó en una corta charla pendiente de terminar. Aunque otro detalle importante fue el hecho de que ese mismo día, que fue hace unas semanas atrás, él por fin le había dicho su nombre, no fue nada especial simplemente le dijo, me llamo Son Goku. Fue chocante para ella por los años que pasó tratándose pensar en un nombre y tratando de averiguarlo y él simplemente se lo dijo de un momento a otro. No quiero irme. Ella susurró con pesar. Esta casa ahora era su hogar, si se iban sabía que no había posibilidad de volver. Yo tampoco, pero es algo que debemos hacer. Él respondió mientras colocaba una mano sobre la cabeza de la rubia. ¿A dónde iremos? Ella preguntó flexionando los dedos de su mano. Es un lugar oculto, se llama Paos, Monte Paos. Él dijo y ella notó su mirada de melancolía. Se quedaron en silencio por unos minutos, el frío aire los hizo volver a casa donde el silencio permaneció constante. Hoy se marchaban, todo estaba listo en una cápsula, ella se encontraba en los brazos de Goku. Su viaje les tomó casi todo un día. Gabriel supo que el lugar estaba oculto, había animales que nunca había visto y el clima era cálido. Notó que durante todo el camino Goku mantenía su mirada de melancolía, había algo detrás de ese lugar, tal vez era algo de su pasado y ella tenía una gran curiosidad por saber que le costaba contenerse en preguntar. Llegaron a una casa, se veía algo descuidada, las paredes tenían pintura en mal estado y el techo se veía viejo. Miró alrededor y notó una infraestructura muy pequeña, era de color rojo, notó la mirada de Goku en eso y supo que esta debía ser su antiguo hogar. Goku se acercó a la puerta y la abrió dejando ver el interior, para su sorpresa se veía intacto, notó unas fotos colgando de las paredes y su sorpresa no se hizo esperar. En esas fotos, él estaba sonriendo, había dos jóvenes que eran increíblemente iguales a él, además había una mujer al lado del hombre sonriendo con alegría. Él se veía tan feliz que pensó que estaba soñando dado que nunca le había visto una sonrisa tan grande. Miró más a su alrededor y vio un bolso de mujer, entrecerró sus ojos y su mirada pasó a la habitación de al lado donde provenía un ruido. La puerta de la habitación se abrió y salió una mujer de cabello turquesa, era bella y se veía imponente. Goku-san, siento no haberte recibido como se debe. Ella se disculpó apenada. Goku negó con la cabeza a la vez que caminaba al sofá y depositaba a Gabriel ahí. No te preocupes. Respondió el pelinegro. Oh, así que ella es Gabriel, mucho gusto mi nombre es Bulma Briev. Se presentó la mujer generando duda en Gabriel, esa mujer conocía su nombre. Oh, hola. Gabriel respondió con cierta timidez.
Vamos, vamos, no tengas pena. Sonrió Bulma. ¿Hay algo nuevo? Preguntó Goku mirando a Bulma de manera seria. No realmente, la abuela dijo que su abuela le dijo que su abuela perdió ese dispositivo y los planos para hacerlo, supongo que tendré que hacerlo yo desde cero, pero no te preocupes, soy la más lista de todas las Bulma. El silencio llenó el lugar, Gabriel estaba confundida y Goku se veía algo molesto. Bulma sonrió nerviosa y se giró dándole la espalda de Goku y Gabriel. Bueno, creo que dejo irme, en unos cuantos días te diré si logré construir ese artefacto. Diría la mujer saliendo rápidamente de la casa, dejando aún confundida de Gabriel, que giró su rostro posando su mirada en Goku. Ella es una amiga. Goku diría tomando asiento al lado de Gabriel. Durante unos segundos estuvieron en silencio, había un ambiente tenso y Gabriel no sabía cómo abordarlo, eso hasta que Goku comenzó a hablar. Hace mucho tiempo, viví aquí en las montañas, tuve una familia y fui feliz. Pero ya sabes, el tiempo pasa y las personas se van, solo estoy y yo, y Bulma, es algo molesta pero sabe escuchar, eso me gusta de ella, se parece mucho a una amiga. Finalizó Goku tomando la mano de Gabriel, que no dejaba de prestarle atención al hombre a su lado. ¿Hace cuánto no vienes a este lugar? Ella preguntó algo curiosa. Hace 800 años. Él respondió con sequedad generando un escalofrío en Gabriel. Pero, una casa como esta no duraría tanto tiempo. Ella comentó mirando una vez más el lugar, era totalmente imposible que la casa aguantara tanto tiempo. Todo este tiempo estuvo en una cápsula, hace unos días Bulma volvió a colocarla aquí, pero al parecer incluso en una cápsula no soportó todo el tiempo que estuvo ahí. Él se rió un poco y Gabriel también lo hizo. El ambiente se aligeró un poco y los dos se sentían más relajados, ahora tenía que acostumbrarse a una vida aquí, donde posiblemente viviría un tiempo más, y tendrían que irse por culpa de ellos. Era frustrante, quería vivir tranquila por completo, pero eso se volvía más llevadero cuando recordaba quién estaba a su lado. Goku la había acompañado desde el primer día y sabía que él no la iba a abandonar y ella definitivamente no se despegaría de él nunca. Se rió y Goku volteó a verla con duda, ella le sonrió e inclinó su cabeza hacia el hombro del pelinegro pozándola con suavidad. ¿Sabes? Sé que todo va a estar bien. Ella dijo cerrando los ojos y dejándose llevar por la tranquilidad. Me voy a asegurar de eso. Respondió Goku apretando sus manos en puños. Ya tenían 2 meses aquí, Goku había limpiado la casa y ahora se veía bien. Gabriel se sentía algo mal al ver la foto de la familia de Goku, a su mente llegaba a pensar cuánto había sufrido Goku al ver la muerte de todos sus seres queridos, debió ser muy duro y ella misma sentía que la inundaba la tristeza cada que pensaba en eso. Ahora, ella estaba sentada en el patio de la casa mirando el atardecer, Goku no estaba, le había dicho que iba a crear una nueva barrera más efectiva, no estaba lejos así que ella no tendría que preocuparse por nada. A su mente vino una pregunta que últimamente se había estado haciendo. Y era, ¿ella realmente podría ser correspondida? Ella lo amaba, lo sabía desde hace tiempo, estos años junto a él hicieron de las suyas con sus sentimientos, no se sentía bien estando lejos de él. Tal vez, algún día podría decirle lo que sentía, no tenía nada que perder, o eso se decía a ella misma para alejar los nervios. Sí, definitivamente le diría algún día, tal vez cuando pueda caminar y mover mejor sus manos podría tejerle algo, era buena haciendo eso. O también podría hacer un lindo jardín y adornar la casa, a él parecían gustarle las flores así que también era una buena opción. Dejó salir el aire en sus pulmones y sonrió cuando lo vio venir sobre la loma. Tal vez en el futuro podrían vivir sin tener que esconderse, podrían ser libres en su totalidad, pero, era feliz, la vida no era perfecta y ella lo entendía a la perfección, pero su vida tenía cosas bellas que apreciaba con todo su corazón y esa era razón suficiente para seguir luchando por salir adelante. Tardaste poco. Ella habló cuando él estuvo frente a ella. No fue complicado, conozco el terreno. Él respondió tomando asiento a su lado. Ella movió con lentitud su mano y la colocó sobre la de él. ¿Ellos volverán? Preguntó ella con esperanza. Goku solamente asintió con la cabeza, sin mirarla y sin dar una respuesta verbal. La expresión de Gabriel fue indescifrable, el silbido del viento chocando con las hojas de los árboles.
Sí, las cosas no mejorarían de un día para otro, no lo habían hecho 3 años, así que ella rezaría para que todo fuera bien y pronto todo estaría como ella deseaba que fuera. Fin de la primera parte. Hola a todos, espero que les haya gustado. Decidí hacer 2 partes de esta película, como ven esta es la primera parte, la segunda saldrá más adelante y será el desenlace de esta historia. Sin más nos vemos en el próximo video.